Frente a Frente. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana y sintonizarnos. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en este jueves 24 de junio del 2021. Nos acompaña en la primera parte, ya aquí en el estudio, Carlos Germán Bruck, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Moisés. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de verte nuevamente y de saludarte. Siento extraño esto. Yo recuerdo que platicábamos cuando estabas en las labores periodísticas, hablamos en algunas coberturas. Hoy tenemos que verte como diputado. Así que, diputado, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Soy el mismo, la misma persona y con las mismas inquietudes, solo que ahora estoy muy contento y además orgulloso de poder realizar aquello que desde el periodismo veíamos que antes no funcionaba. Quizás sabíamos por qué, pero no podíamos de alguna manera resolver y ahora estamos resolviéndolo. ¿Alguna vez te veías como diputado? ¿Te pensaste, te soñaste? No, nunca, hasta que encontré el camino y el partido y el movimiento para hacerlo, porque antes de hecho era, como la mayoría de salvadoreños, antidiputado, antipolítico, como lo que nos metieron, digamos, aquí en nuestro país, que era la política y específicamente esos diputados. Así que ahora estoy en el lado que se están haciendo correcta y bien las cosas para los salvadoreños y eso me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad, con ganas además. ¿Tienes que ver qué haces para no convertirte en lo que han sido los diputados que tú señalas? Bueno, es que fíjate que en el caso de nosotros, de la bancada CIAN, sabemos muy bien qué es lo que, todos los salvadoreños, qué es lo que se ha hecho antes. Y eso es precisamente lo que los salvadoreños estaban hartos y vinieron a cambiar al decirnos, ustedes van a trabajar ahora y, digamos, tú lo sabes, ser honesto no es algo que requiera de un trabajo enorme, hay que ser honesto, ¿verdad? Hacer tu trabajo, llegar a trabajar, porque esa es la cosa que nosotros veíamos antes, que los diputados no llegaban a trabajar, ir a trabajar, los que estamos acostumbrados, como tú y yo, a trabajar, como la mayoría de buenos salvadoreños, todas las mañanas porque se nos paga por eso. Pues no hay problema y no nos cuesta mucho acostumbrarnos. O sea, lo único que creo yo que tenemos es la misma palabra que nos define. Yo por eso prefiero decir, es hasta más bonito congresista o si querés parlamentario, pero aquí se conoce como diputado y estamos ya, te digo, junto con mi equipo dándole, revirtiendo en apenas menos de 2 meses ese mal nombre, ese mal concepto que tenía esa Asamblea Legislativa. Ahora la nueva Asamblea Legislativa y ahí estamos, Moisés. Muy bien, permíteme un minuto nada más para hablar del tema. Vamos a hablar con él del quehacer legislativo y el trabajo de la Comisión Especial para investigar los fondos otorgados a ONGs, que tú eres parte de esa comisión. Sí. Pero desde ya quiero hacerle la invitación a los amigos televidentes para que se mantengan pendientes. En la segunda parte, aproximadamente a las 7:15, estará aquí en el estudio la licenciada Ana Cecilia Suárez. Ella es miembro fundadora del movimiento Pensión Digna y Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Hablaremos de las pensiones, revisiones, expectativas por una reforma integral al sistema de pensiones en el país. Muy bien, Carlos Germán, hay un trabajo legislativo intenso. Hemos visto las entrevistas que se dieron el día de ayer. ¿Hacia dónde están apuntando las investigaciones de esta comisión especial de la cual tú formas parte? Bueno, en la comisión, llamadas más rápidamente de las ONG fachadas, hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Porque hay ONGs y fundaciones que sí cumplen con el cometido para el cual fueron creadas. Fíjate que, Moisés, estamos descubriendo un mecanismo. Es interesante lo que se dio ayer en la comisión, cuando entrevistamos, llegaron invitados, 2 personas que podríamos decir son parte o fueron parte de este mecanismo. Te preguntarás, bueno, y si son parte del mecanismo, entonces ellos son los... No, hay que ver todavía, hay que ir desenmarañando ese mecanismo. Como todo mecanismo, acordate que a veces un buen mecanismo cuando está montado hace algo, pero también a veces parece que hace algo. Vayámonos a mecanismos sencillos como un reloj. Los relojes funcionan y aparentemente están funcionando, pero dan mal la hora. O hay unos que incluso dan bien la hora y hay unos que hasta sacan un pajarito y hacen cucú, ¿verdad? Que son esos mecanismos, tú por fuera no ves más que la hora, tú ves nada más. Pero cuando te metes a ver todo lo que se ha urdido aquí en las anteriores asambleas, porque esto viene de años, ¿no? Tenés que ir desenmarañando, descubriendo, y eso es precisamente lo que nos cuentan precisamente los técnicos. Ayer llegaron tanto un técnico legislativo como un jefe de la unidad de técnicos. Y ahí vas preguntando, ahí vas
Bueno, nosotros tenemos ya mucha información, vas cotejando. Hay que recordar que la citación que se les hace, si bien es una invitación, pero tienen que llegar porque la comisión está revestida de ese poder. Y se les juramenta precisamente como funcionarios, la presidenta, en este caso de la comisión, juramenta a los que llegan y tienen que decir la verdad. En el caso de Segundo, el día de ayer, el jefe o ex jefe de técnicos que llegó, desgraciadamente mintió. No es una cuestión que te estoy diciendo antojadizamente, mintió. O sea, estuvimos desde prácticamente, yo te diría, fueran 2 y media de la tarde hasta ya entrada la noche, y fuimos preguntando, y así, igual como que si yo hago una conversación contigo y te voy preguntando y de repente digo, pero mire, aquí tengo esto, aquí está esto otro, y eso te prueba en una mentira. La mentira no es un decir, la mentira son hechos que también se pueden probar, igual que la verdad. Y en el caso entonces de la segunda persona que llegó ayer, descubrimos que había mentido precisamente porque se cotejó información que teníamos nosotros antes y también con el primer invitado que tuvimos, ¿verdad? Y prácticamente ahí pues se trianguló y esto te va dando, esta es la primera entrevista, faltan muchos más, se van a citar más personas. ¿Cuántas entrevistas tuvieron ayer? Fueron 2. 2. Y los 2 fueron personas que estaban directamente relacionadas, encargadas, supervisaban, revisaban o qué hacían con todo este manejo de los fondos para las ONG. Ambas, porque en la Asamblea existen lo que se llaman los técnicos legislativos, son personas entendidas en el funcionamiento de todo lo que se hace en este mecanismo, ¿verdad? Y ahí es donde estamos descubriendo que se instaló desde hace muchos años, y te digo, hace tantos años que yo recuerdo a mi padre, a quien tú conociste y tuviste aquí en alguna ocasión, que hablaba, y mucha gente hablaba de estas ONGs. Claro, pero antes no se hacía nada porque el mecanismo estaba, o ese mecanismo paralelo, estaba urdido, estaba fabricado desde ahí mismo adentro. Estas cosas no se fabrican solas, son personas las que llegan a hacerlas. Son los antiguos diputados de los diferentes partidos, especialmente de Arena y FMLN, quienes llegaban a hacer funcionar el mecanismo inicial para el cual fue creada una asamblea, para crear este mecanismo paralelo que fue llevando entonces a que fondos de los salvadoreños, y ahí quiero ser muy claro y enfático, Moisés, fondos de los salvadoreños de todos nosotros, sí, porque pagamos impuestos, y así cuando hay lluvias, ahora que anunciabas tú que tenemos un frente y vemos que quizás nosotros aquí estamos guarecidos, tenemos la suerte y la gracia de Dios de tener una casa, pero no es lo que pasa en la mayoría de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque precisamente las casas que se les tendrían que tener mucha gente en nuestro país, las calles, pues cuando hay lluvias, porque lluvias han habido en toda la historia desde que El Salvador es país, desde que lo creó Dios, y sin embargo, pues se van con la lluvia. Y así la educación y así lo que tú ya sabes bien y nuestros amigos televidentes saben acerca de la salud de los hospitales, ese presupuesto que estaba destinado a seguridad, a salud, a educación, a techo, a comida, pues ahí en la Asamblea, que es donde se genera la distribución del presupuesto, se iban quitando pedacitos, lo que viene a llamarse las colas presupuestarias. Es un término que se usa allá adentro, y tú, yo creo, como periodista habrás escuchado alguna vez, ¿verdad? ¿Qué es? Si tenemos un presupuesto por aprobar, o tenían estos señores de antes, los de la vieja Asamblea Legislativa, pues iban agarrando pedacitos, y así lo dijo un técnico ayer, ¿verdad? Agarremos 100,000 de aquí, 200,000 de aquí, y van armando el muñeco. ¿Qué muñeco? El otro mecanismo que creaban y les pedían los diputados que son autoridad, o que eran autoridad, y decían, mira, de salud vamos a agarrar tanto, de educación vamos a agarrar tanto, y a quien se les derivaban, no podían simplemente agarrarlo y llevárselo, ¿verdad? Porque no es así de burdo. El buen mecanismo, ¿verdad? O este fatídico mecanismo, pero bien armado, hacía de que agarraban de esos presupuestos y después, al llegar al Pleno, aprobaban que se fueran a ONGs, a fundaciones que eran de amigos de ellos, de socios o de gente que trabajaba para ellos, ¿verdad? Y eso es el mecanismo que, como esta es una comisión seria, una comisión como en la Asamblea, desgraciadamente, los salvadoreños no habíamos visto, una comisión que trabaja seriamente, está paso a paso
dibujando y viendo cómo es como que pusieras, ¿te acordás? Cuando llegan los detectives y están viendo dónde quedaron las huellas, pues así estamos viendo, porque todo deja huella, todo deja un trazo, y eso es el trabajo que estamos haciendo en la comisión. Sobre todo cuando se trata de dinero, y dinero que es administrado por instituciones del Estado. Exacto. Ahora, Carlos Germán, hubo dos personas que llegaron ayer, me dice, dos técnicos de la Asamblea Legislativa. Un técnico y el otro era jefe de técnicos, sí, ex jefe de técnicos. Un técnico y el otro era jefe de técnicos. Exacto. La persona que dice que miente fue el jefe de técnicos. El jefe de técnicos, sí. ¿Quién es el jefe o quién era el jefe de técnicos? El señor se llama Alejandro Lozano. Ok. ¿Por qué aseguras tú que mintió? No, no es que asegure yo. Mira, le voy a contar incluso a los televidentes, tú lo sabes también como periodista, cuando, bueno, igual que ahorita esto que estamos saliendo al aire en directo, también se graba en la Asamblea, en todas las comisiones. La magnetofónica. Se graba, voz y video, pero más importa también la voz, por eso están los micrófonos ahí teledirigidos. Desde el momento, como yo te decía, que él se le hacen preguntas y que él, te voy a decir específicamente, porque eso es público, salió ayer, él dice que no tuvo absolutamente nada que ver. Un jefe de todos los técnicos que tienen que ver, que son los que asesoran técnicamente, valga la redundancia, a las diferentes comisiones. Pero él, que era jefe de técnicos, dice que él sabía de todas las comisiones, excepto de Hacienda. Dice que en Hacienda nunca. Entonces se le preguntó, ¿por qué? Si aquí estaba, aquí está en lo que es el cuadro que especifica las labores, como cuando a ti te dicen, vas a hacer estas funciones, Moisés, vas a hacer esto y esto. Ok, se le lee y él dice que no, o dijo que no, que en términos de la Comisión de Hacienda nunca tuvo que ver. Eso es lo que mantuvo y se mantuvo diciendo. Entre medio le preguntamos otras cosas, le fuimos preguntando de otros temas, pero volvíamos a preguntarle, señor, usted en Hacienda, yo personalmente le hice, compañera, la presidenta, todos le hicimos también la pregunta y todo decía, incluso el diputado Auerbach de otro partido, y siempre dijo que él en Hacienda no tuvo nada que ver. Los salvadoreños, porque estas son cintas públicas, pueden ir a corroborarlo, los periodistas de aquí también. Y de repente, ya al final de la tarde, pues la presidenta le dice, pero mire, este documento, ¿de quién es esta firma? Mía. Y era un documento de Hacienda. Y se le van descubriendo otros. Por cuestiones de tiempo le mostramos 2 o 3. O sea, él sí tuvo que ver. Y al tener que ver en la Comisión de Hacienda, o sea, claramente ahí te digo, lo de la mentira no es antojadizo mío que vengo a decirlo aquí. Quedó probado. Entonces, si tuvo que ver con Hacienda, entonces tuvo que ver con la comisión directamente, donde se, como te decía, urdía este mecanismo. Que el primer técnico que llegó, o sea, subalterno de este señor, nos explicó cómo funcionaba. Y no es una cosa tan complicada. Lo que pasa es que un técnico solamente hace el trabajo de asesorar, decirles aquí va este documento, está bien escrito, bien redactado según las leyes, etcétera, etcétera. Pero las decisiones de qué dice ese documento y qué se pasaba al Pleno son de los diputados. Y eran en ese entonces de los diputados los que fueron pasando en años de años por la Comisión de Hacienda. Y si tú ves los presidentes que hubo, Julio Gamero, Arena. De Arena. Lorena Peña, del FMLN. Y ahí tú vas viendo, ahí fue mencionada como vicepresidenta la señora Milena también, Calderón también. Y tú vas viendo que ellos son, junto con los diputados que conformaban cada comisión, los que decidían. Ahí el técnico fue claro al decirnos, ahí yo no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos decidían al momento de pasar al Pleno y alteraban lo que venía de comisión y ponían entonces las ONGs que ellos querían. Así fue. Tal cual, Moisés, es que no hay... O sea, la comisión aprobaba algo, la comisión estudiaba algo, pero en el tránsito de la comisión al pleno claro, del proyecto de ley, claro, se modificaba. Claro, y era la misma comisión, o sea, los mismos... Sí, estos mismos modificaban lo que terminaba llegando allá. Yo formo parte de 3 comisiones y estamos en la sala de las comisiones y cuando llegamos al pleno, en este caso los días martes, pues sabemos lo que va a pasar. En el caso de ellos, ahí venía el chanchullo.
Ahí venía la modificación, digamos. ¿Cuántas ONGs recibían dinero de parte de la Asamblea Legislativa? Todavía estamos, cuando yo te comento que estamos, ayer fueron las primeras entrevistas y estamos haciendo, porque lo que queremos, así como te mencionaba que un mecanismo de un reloj requiere también de un relojero, alguien que sabe, y hay que ir viendo cada mecanismo. ¿Te has fijado que usan hasta lupa? Pues estamos usando lupa para ver cada mecanismo. Entonces, es muy todavía prematuro y yo creo que tampoco es responsable como funcionario decirte ahorita cuáles. Sin embargo, te puedo decir, así fue anunciado también por nuestra presidenta Alexia Rivas, que van a ser investigadas todas. Son 300 y pico. Tú dirás, bueno, volemos número en tiempo. Sí, estamos trabajando todo el tiempo. Esta comisión no se cierra, es perenne, está abierta todo el tiempo, es decir, si se sesiona un sábado, un domingo, pues ahí vamos a estar y en ese momento cuando se está trabajando, y también como sabrás, hay gente que está trabajando para traer, bueno, los ministerios nos están mandando archivos, estamos pidiendo archivos del Ministerio de Hacienda, estamos pidiendo archivos del Ministerio de Gobernación, donde están inscritas las ONG y fundaciones de este país, y en el Ministerio de Hacienda de donde se gira ya los dineros según la orden que venía de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Hacienda. No quiero meter las manos al fuego por nadie, pero hay algunas fundaciones que considero han tenido un trabajo impecable. Tenés razón. Fundación Ayúdame a Vivir, lo voy a mencionar como una... Yo no puedo mencionar ninguna, Moisés, porque, como sabes, aquí somos jueces y tenemos que verlas a todas. Pero sí te puedes... Ponle una fundación que ayuda a los niños que tienen leucemia o cáncer. Por supuesto que damos, merece ser investigada, pero ¿sabes qué va a pasar con ellas, Moisés? Ajá. Van a continuar. El que nada debe, nada teme. No, exacto. Cuando les pidamos el reporte, porque claro, también hay que decirlo nosotros, uno sabe. ¿Quién era que decía? Me acuerdo, mi papá usaba mucho ese término, si algo camina como pato, tiene plumas y hace cuac. Bueno, entonces también vamos a pedirlas todas, pero cuando llegue el momento de esas fundaciones ONGs, yo te aseguro que van a llegar ellas, tome, aquí está, y vamos a probar y a cotejar igual que todos. Pero ¿Van a llamar a cada una de las fundaciones? No sabemos si vamos a llamar. Vamos a llamar a aquellas, vamos a llamar a aquellas donde se tengan algún tipo ya dentro de este mecanismo de indicios, ¿no? Y cuando tú tenés indicios, pues llamás para corroborar, tienen que llegar, y eso hay que decirlo claramente, nadie puede no llegar a una comisión, ¿no? O sea, hay un mecanismo de aviso, esto es un tema oficial de nuestro Estado, y van a llegar y entonces ahí vamos a hacer las preguntas. Son entrevistas, interpelaciones, porque sí en algún momento van a tener que llegar, así que las que realmente... o las personas que hayan tenido que ver con este desvío de fondos, yo te diría que tienen que estar, pues, no sé cómo decirte, porque yo no me puedo poner en el papel de alguien así, pero sí, sabedoras de que van a tener que ser investigados. Que ahora en la Asamblea Legislativa se le llega a rendir cuentas al pueblo salvadoreño, que es el que nos llevó. A nosotros no nos llevó un empresario, no nos llevó, ¿cómo se llama?, personas de iglesias. Nosotros nos llevó todos los que fueron a votar el 28 de febrero, el pueblo salvadoreño en mayoría, y a esos nos debemos. Quizás esa frase la oíste aquí muchas veces de los de antes. El asunto es que no era así. Precisamente para las campañas de ellos sacaban dinero del pueblo salvadoreño para también ir a engañar al pueblo salvadoreño y en cierta forma hasta coercionar a votar por los mismos de siempre. Y la gente se dio cuenta. Y eso es lo que tenés cuando ves resultados como el del 28 de febrero recién pasado. Carlos Germán, así como son diputados, están en una comisión y ustedes están investigando todo lo que ha ocurrido con este dinero para las ONGs, están bajo el escrutinio y la lupa de cualquier salvadoreño que los está viendo. Joaquín Calderón nos dice, diputado, deberían de investigar por qué se le daba dinero a una iglesia. La iglesia, voy a tratar de compartirlo en este momento para que no quede duda de lo que estamos leyendo, dinero a la iglesia cristiana La Loma de San Pedro Perulapán, y podrá haber otras organizaciones similares que no conocemos, pero Mario Guzmán, un poco más abajo, nos dice en la misma red social de Twitter, se te olvidó Gallegos de Gana, vicepresidente de la Asamblea, ¿casualidad? Claro, ya no se sabe qué les han prohibido o les han prohibido hablar de gallegos. Se me olvidó, me decía a mí el señor. Ajá. ¿Por qué se me olvidó? Porque no ha mencionado nada, dice. Bueno, no ha mencionado nada. No ha mencionado ninguna. Yo dije, no voy a mencionar ninguna precisamente porque tú mencionaste algunas, nosotros podemos tener indicios, pero para esclarecer la duda al televidente, porque nos debemos a los salvadoreños, que son televidentes también de este programa,
esténse atentos, porque cuando nosotros hemos dicho como comisión, como bancada CIAN de la nueva Asamblea Legislativa, que vamos a investigar a todos es a todos. O sea, yo lo dije claramente en otro programa, si ahí aparece, no sé, familiar, primo, compadre, chero de colegio, mío o de quien sea de la comisión, igual se va a investigar. Yo creo que es el tenor de lo que hemos visto y tú mismo has podido observar y los televidentes también del funcionar de nuestro partido, de nuestro gobierno ejecutivo, de nuestra asamblea que lleva menos de 2 meses, que es así, las cosas se hacen y por eso no tengo ningún empacho en decirlo, para la tranquilidad del señor que pregunta esto, van a ser todas las que tengan indicios, claro que sí. Muy bien, vamos a la primera pausa comercial, regresamos en aproximadamente 2 minutos, siga con nosotros. Nos acompaña esta mañana en la primera parte de Frente a Frente Carlos Germán Bruch, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Ha sido una práctica esta que se ha venido repitiendo por mucho tiempo, en lo que ustedes han investigado, sí, no es... Perdón. Ya te voy a responder, antes quiero hacer solo una aclaración, confundido, le di vuelta al apellido, corrijo, es el señor Alejandro Solano, yo lo dije al revés, es Alejandro Solano, lo digo por si puede haber un alcance de nombres, el que era ex jefe, o es ex jefe ahora, de los técnicos en la Asamblea. Tu pregunta iba hacia dónde, perdón. Si ¿hasta qué año va a llegar esta investigación? Bueno, ¿O mira, buscan ustedes que llegue? Nosotros no nos hemos puesto un límite de años porque podemos investigar y si es necesario dentro de este mecanismo a los orígenes, y de hecho en los orígenes pues habrá un momento, creo que lo que estábamos viendo es hasta hace 20, 30 años hacia atrás, que empezaron a funcionar las ONGs. Entonces lo podemos hacer. Ahora bien, nos vamos a centrar lógicamente en aquellos, como te decía, que tengamos indicios y que vayamos cuadriculando y que vayamos viendo, aquí hay algo, pues puede ser 20 años hacia atrás, 10 años atrás, 5 años atrás. Tú me decías, ¿son más de 300 ONGs? Son más de, sí, son 300 y pico. La presidenta se sabe de memoria la cantidad de los números. También te puedo decir que son, eso sí me lo aprendí, 273 millones de dólares los que se dieron hasta hace un par de años, que se dieron para las ONGs en general, de los cuales son, según informes del Ministerio de Hacienda, pues esa cantidad de millones de dólares es mucho dinero. 173 millones, no en un año. No, 273 millones. 273. Sí, que subió. No, tú te quedaste con la primera cifra. Sí, yo me quedé con el primer Nosotros número. seguimos investigando. Mira, lo que sucede ahí es que nosotros no nos quedamos ni quietos ni tampoco conformes. Si nos quedáramos conformes, esos eran los políticos de antes, que se quedaban conformes o por haraganes, en algunos de los casos, o porque les decían hasta ahí llega. Nosotros no. Nosotros nos dieron un informe de Hacienda, dijimos aquí falta más y efectivamente, porque tenían que ir a archivos. Aquí están. Son 273 millones los que hasta ahorita se han visto que se han entregado a estas ONGs y a esta fundación. 273 millones en un periodo de, ¿qué? 20 años aproximadamente. Más o menos, sí. Más o menos, 20 años. Es dinero que sale de la Asamblea Legislativa, dinero asignado al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Hay que especificarlo, la Asamblea no es un banco, la Asamblea es la que tiene el poder, ¿ya? Nuestro Congreso es el que tiene el poder de asignar o reasignar. Después manda una orden al Ejecutivo. El Ejecutivo, pues ahí está el ministro del Ministerio de Hacienda y ese es el que ejecuta la entrega del dinero, ¿no? Pero es de la Asamblea donde se decide. Hay que recordar que el ministro de Hacienda, y así funcionan todas las democracias, no puede antojadizamente dar un centavo, igual que el presidente, igual que el gobierno, si no es autorizado por la Asamblea Legislativa. Ok. Tú fuiste periodista. Tienes la sangre. Tú sabes que eso tienes el olfato, no sí, tienes el olfato. Y te vimos ayer haciendo unas preguntas que casi era un tribunal en el que tenían a los invitados que habían llegado. Hay una frase de un poeta, por cierto, cubano, que es Silvio Rodríguez, que dice: yo vivo de preguntar, porque saber no puede ser lujo. Y eso es lo que ha pasado aquí en nuestro país, que el saber y el querer entender más era prohibido. Y yo creo que tú... Y ha estado velado, y ha estado cubierto. Tú lo sabes muy bien, porque antes no había las libertades que tenemos ahora. Y bueno, que también si estamos cumpliendo con una función que nos han dado los salvadoreños, es para precisamente hacer lo que cada uno desde su área. Mira, ahí tenés jóvenes en la bancada CIAN que son expertos en economía, que son expertos en medicina, en ingeniería,
y cada uno aporta para los salvadoreños su experticia, porque precisamente cada uno sabe desde sus áreas dónde estaban las cuitas, los problemitas, ¿verdad? Esa palabra también es antigua, todos aquellos chanchullos. Lo que pasa es que ahora sí tenemos un poder es para usarlo para que la gente le lleguen los resultados de ese poder, no para nosotros. O sea, eso está claro, ¿verdad? Muy bien. Hay algunas preguntas de amigos televidentes, te leo más. Hoy dirán que es persecución política, delitos graves y confesos, hay una lista muy grande, esto es solo el principio, nos dice Tejedor. Elías nos dice, qué bueno que estén investigando, así también esperamos las investigaciones y la cooperación de la bancada para los indicios de corrupción del gobierno en turno. Ok. Con lo de la persecución política que mencionaba este señor, que yo sé que lo decía de una forma irónica también. Exactamente. Claro, a ver, recordémonos de una cosa, lo ha dicho hoy en la mañana el presidente Bukele, porque entre otras cosas el presidente ahora también se levanta temprano a trabajar. Antes no se le veía el cacho, ¿verdad? A los presidentes. O sea, si los veías en Miami o los veías en Europa, ¿verdad? Por allá, cuando los veías. Te van a llamar la atención por decir que se levantaba tarde el presidente. No, los de antes. Los de antes. Los de antes. Vamos. No, yo acabo de decir que Nayib Bukele, yo lo vi, yo creo que tú lo puedes ver también ahí creo que eran las 5:30, 6 de la mañana, estaba comentando algo que es lo que quiero hacer referencia. Y es precisamente que se entiende. Hay que entender muy bien por qué la gente tiene todo el derecho, se ha tenido, no voy a decir 20, 40 años, 200 años de que se han hecho las cosas de una forma. Ahorita no es cosa de que le crean a la primera. Ahora, se creen con hechos. No hay que creerme a mí en las palabras. Vayan a ver lo que se ha hecho. Yo creo que el recuento de lo que se ha ido haciendo en los años de este gobierno, en los 40 y pico días que llevamos como asamblea, no es que te vengamos a contar, una forma de contar es, pero cada salvadoreño puede ir a verificar y comprobarlo lo que se ha hecho. Entonces, en este caso, persecución, a ver, si hay alguien que ha robado, los ladrones, cuando oye que viene la sirena de la policía, corren, claro, la policía los persigue, eso es lo mismo, aunque así el ladrón se vista elegantemente y haya estado sentado detrás de escritorios de grandes corporaciones, es ladrón si ha robado. Así también si fue embestido de cargos ¿cómo se llama?, de funcionarios, ¿ya? Como fueron también alcaldes, nada menos en Comasagua fue aprendido el exalcalde del partido Alianza Republicana Nacionalista por haber violado a una menor con discapacidades. Alcaldes de otros, ¿cómo se llama?, de otras comunidades hemos visto que han sido aprendidos, diputados también que han estado también con entuertos. Sí, entonces la palabra perseguir cae bien porque eso es lo que le toca a la policía, perseguir al ladrón, así sea el que se roba un celular o el que se robó millones. Así que está bien dicha la palabra. Y ese es el trabajo aquí, en Alemania, en China, en Italia, de cualquier ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene que llegar y, entre otras funciones, también agarrar a los mañosos y llevarlos a la cárcel. La segunda pregunta, qué bueno que estén investigando, pero esperamos las investigaciones y la cooperación de la bancada para los indicios de corrupción del gobierno en turno. Si ese señor que nos escribe me podría enviar Elías, cuáles son los indicios, yo estoy aquí, puedo mandármelos a mis redes, porque indicio no es cuando unos periódicos que pertenecen a esos grupos de corruptos, yo les llamo mafiosos porque hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Tú estuviste en esos periódicos o no? Yo trabajé en uno y siempre lo dije, no tenemos que estar encubriendo mafiosos. Y lo dije claramente, o sea, habían investigaciones que se frenaban, bueno, por algo dejé de trabajar ahí también. Entonces, esos no son indicios, se le aclaro al señor, esos son chambres, esos son, bueno, también hay que decirlo, les pagan por publicar eso. Porque claro, si te estoy hablando de que son mafias, no son como el señor o el ladrón que se roba un celular o una pluma, ¿no? Entonces tienen bastante dinero. Lo que le han robado al Estado salvadoreño lo tienen, entre otras cosas, para ir a pagar, pues, publicaciones, ¿ya? Que dicen que, pero ojo, hay que ser muy serio, y yo le quiero también invitar al señor, si él tiene una prueba, que yo pueda, igual que en las comisiones, ¿verdad? No será mi labor, porque no soy yo el encargado, pero le sugiero que si quiere por medio de mi persona o él directamente se lo lleve al fiscal general y ahí que vea, porque hasta ahorita lo que yo he medio leído, porque te lo soy sincero, no hay tanto tiempo para leer, sobre todo cuando la lectura de esos medios que son los mismos de siempre, no queda tiempo para estar. Yo no pierdo mi tiempo en cosas que no me van a dejar nada bueno, pero que el señor, si cree que esas son pruebas, pues que la lleve. Pero yo le digo antemano, se habla de pruebas. Lo que vimos ayer en la comisión
Son Estamos pruebas. hablando de pruebas, exacto. Son pruebas Y esa es la contundentes. seriedad que yo te hablaba hace un rato, ¿verdad? No chambres. Ok, ¿qué va a suceder, Carlos Germán, cuando se publique la famosa lista Engel de los Estados Unidos, del Departamento de Estado? ¿Qué va a ocurrir, si no es mañana, los primeros días de la próxima semana? Tú me preguntas a mí qué va a suceder desde la comisión o como ¿Qué va a diputado. suceder? ¿Qué deberían de hacer ustedes? O sea, tú estás diciendo hay que investigar todo lo que sea corrupción. Claro, bueno, cuando yo tengo un caso que tenga que ver con la comisión para investigar las ONGs, si hay algo que tenga que ver en la lista, por supuesto. Pero ustedes pueden llamar a funcionarios. Si hay funcionarios que salen señalados en esta A ver, lista Engel. como parte de la comisión, yo formo parte Otra de tres comisión, comisiones. no quiero decir de esa. Yo te puedo hablar de la mía. Si es así, pues hay que ver. Mira, aquí hay que ser bien ciertos. O sea, estamos hablando de dos personas que nos sentábamos hace 20 años Claro. y discutíamos la política. Y respeto su posición de diputado y le pido hoy Claro. que nos diga... Soy el mismo Carlos Germán. Si yo estoy investido de un No, ahora es cargo, diputado, usted tiene el voto de muchos salvadoreños y por lo tanto hay que respetarlo claro, como tal. pero soy la misma persona. O sea, mi persona está ejerciendo este cargo, ¿verdad? Mi persona, y es el que está aquí. Contrario a los que tú has visto que se sientan aquí, que no son ellos. Les pagaban corporativamente para decir y de hacer. Aquí yo tengo la libertad de decirlo y tú me estás preguntando qué va a pasar. Es como que me digas, mira, ¿qué va a pasar si dentro de 5 días llueve? Pues yo te diría que lo más seguro es que voy a salir con un paraguas, Carlos pero Germán. no está lloviendo ahorita. Carlos Germán, te voy a cambiar la pregunta. A ver, no, formulémoslo bien. ¿Qué vas a hacer tú como diputado Ya. cuando se publique la lista Engel y puedan salir algunos de los funcionarios actuales de la administración? Ok, como yo no soy adivino, te dejo abierto lo siguiente. Invítame aquí cuando salga esa lista y ahí como Carlos Germán y el diputado de los salvadoreños te daré pues mi opinión. De momento no he visto nada. De hecho, mira, asustar con el petate el muerto ha sido la técnica, ¿ya?, de los mismos de siempre. Eso es lo que hemos visto. Lo hemos visto en otros temas, lo hemos visto con el tema del Bitcoin. Por cierto, hoy los salvadoreños pueden a las 8 de la noche ver la cadena del presidente porque, claro, si es que meter miedo es lo más fácil que pueden haber hecho, sobre todo esos panfletos que publican y cosas. Yo he leído algunas cosas de los que dicen y te digo, yo no soy economista, me ha gustado siempre estudiar temas de economía, me gusta la parte social de la economía. Y te digo, es una barrabasada lo que están diciendo acerca del Bitcoin. Pero bueno, el presidente va a dar una mejor explicación hoy a las 8, porque así como tú me mencionas de la lista Engel, yo lo que veo es que, bueno, si les pagan por publicar portadas, fíjate qué curioso que ese periódico que habla de la lista Engel hoy en la mañana, no menciona nada de lo que los diputados, esos sí son hechos reales, concretos, de nuestra comisión, ayer hicimos, donde es un ente y donde también hay una gestión oficial, no publican nada. Entonces, ¿qué seriedad pueden tener esos medios que publican nada más los chismes? Y yo creo, Moisés, que hemos llegado en nuestro país al momento de decir, somos un país que estamos buscando tener la altura y tener la seriedad como país para que no se nos siga tratando como aquellos que hicieron que se nos trataba. Los salvadoreños lo peor, los salvadoreños crearon, aquí se creó la delincuencia y la violencia y los muertos eran reales, fueron también en cierta forma por los irresponsables que me antecedieron como diputados, como también los funcionarios de gobierno, fueron creando que esa violencia y esa cantidad de hechos sangrientos se dieran, porque les generaban ganancias. Entonces yo creo que hay que tomar todos salvadoreños, los salvadoreños yo los aplaudo, porque ya tomaron desde el año 2019, ese 3 de febrero, dijeron ya no queremos esa gente engañándonos, mintiendo y haciendo un mal trabajo y de paso robándose el dinero nuestro. Esa es una decisión de los salvadoreños. Entonces, cuando a mí me han elegido y a nuestros compañeros en la bancada hacían para hacer un trabajo, es un trabajo que amerita la seriedad para llegar a la altura de un país que todos queremos y anhelamos, y estoy seguro que tú también. Así es. Muy bien, no tengo más tiempo. Diputado, gracias por Y haber... Carlos Germán, para ti siempre. No, jamás. Ahora es diputado. Tú me puedes decir cómo soy, pero mi nombre es Carlos. Es más, si me decís diputado, como todavía esa palabrita está Le medio suena manchada, mal. la estamos limpiando, sí. Pero tú me puedes decir a mí. ¿Ah? Parlamentario. Sí, como quieran. Y Carlos también, o Carlos Germán. Mis hijos me dicen Charlie también. Así que yo estoy cercano a la gente. Y yo creo que esos títulos, si bien es lo que nos embiste la gente, pero más que el título, la gente lo que quiere es ver las cosas como las que estamos Ver haciendo en la trabajo, comisión. exactamente. Eso es lo que la gente quiere ver, más allá del título, más allá de aquellos carrazos que se compraban, la gente quiere ver acción. Le voy a robar un par de minutos a nuestra invitada, son las 7 de la mañana en este momento con 15 minutos, le robo un par de minutos. Algunas personas te señalan a ti
y en el buen término de la palabra, no quiero que me malinterpretes, que has sido siempre en el periodismo y en donde te has desenvuelto como un macho sin dueño. Esa expresión es una expresión muy salvadoreña. Sí, a ver, te lo digo porque sí, hay amigos televidentes que están escribiendo y que dicen, ¿cómo no? Pero la bancada CIAN solo les avisan cuándo es que tienen que apretar el botón para votar. A mí me gusta que podamos escribir y que la gente pueda enunciar su opinión. Antes no se podía en este país, ¿verdad? Antes, y con nombre y apellido como lo hacen ahora. Ahora bien, esa frase de macho de sin dueño, yo lo que sí he sido siempre, soy responsable de mi libertad. Los seres humanos, yo creo que hemos llegado al fin a tener un gobierno donde el salvadoreño puede sentirse que es un ser libre de ir a elegir a quien quiera para que haga el trabajo como estamos haciéndolo nosotros, como también libre de opinar. Eso sí, el ser libre conlleva una responsabilidad. Yo me hago cargo de lo que digo, de lo que opino. Entonces, si alguien que menciona esa frase, que está haciendo alusión en forma seria a mi libertad, es que yo no he visto que se le coarte la libertad absolutamente a nadie. Vamos a ir un poquito más a profundidad, porque también lo vi hace poco en unas, no sé si publicaciones. Nosotros somos una bancada que siempre dijimos que apoyamos al presidente Nayib Bukele, al ciudadano Nayib Bukele que preside el gobierno de nuestro país. Es como cuando a ti te gustó otro presidente, lo apoyabas y seguías siendo un periodista. Y yo también, o no, porque yo también fui crítico de los anteriores. Entonces, si llegamos a hacer un trabajo que la gente ha visto resultados de este gobierno y resultados que le están cambiando la vida para bien, no para mal, hombre, Moisés, lo que tenés que hacer es decir, yo apoyo eso, yo voy a votar hasta cuando se me presentan a mí como diputados, y eso es lo que observan mis compañeros, dictámenes que tienen que ver como, por ejemplo, que se aprueba presupuesto para la niñez de este país y no se le cutarrea nada para mandarlo a las ONGs del Frente de Arena, yo lo voy a apoyar. Eso es inversión en nuestra gente, eso es lo que no teníamos. Eso es inversión, por ejemplo, en un plan control territorial para que efectivamente se estén agarrando a todos los delincuentes, no solo a los que se robaron la gallina, sino que también, si caen ahí, bueno, ya lo tenemos, el señor Mason, exalcalde de San Salvador, está preso porque el sistema judicial lo llevó y hay un trabajo que está hecho desde la parte ejecutiva también. Entonces, Moisés, yo sí creo que hay que tener, bueno, con respecto a esa libertad, y hablo por mí, pero también pues yo tengo compañeros, somos un equipo unido, y cuando platicamos y vemos que los dictámenes que nos están llegando, porque el presidente hace algunos, el presidente manda proyectos de ley a la Asamblea, y si son proyectos de ley que le van a servir a los salvadoreños y que le van a mejorar la vida a los salvadoreños después de lo que fue el desmadre de Arena y Frente, pues claro que los aprobamos. Y te puedo hablar de lo que se ha hecho. Cuando veamos que viene uno que no nos parece, pues vamos a discutir, pero hasta ahorita hay un trabajo en equipo aquí, y yo creo que todo eso lo tienen que tener claro aquellos que quieran decir cualquier otra cosa, pues digan, yo no sé si uno es consecuente en la vida, vas a ser consecuente, porque así también, cuando fuimos a pedir el voto, les dijimos, nosotros pertenecemos a ese partido que lleva la N de Nuevas Ideas y que también representa la N, decíamos, de Nayib Bukele, que es el señor que ha venido haciendo un trabajo, teniendo en contra de él, hasta el 1 de mayo, a todos esos irresponsables que estaban en la Asamblea, irresponsables, mafiosos, ladrones, teniendo en contra, y todavía sí tuvo la habilidad, y lo voy a decir, de salvarle la vida a miles de salvadoreños, no de aumentar el listado de sangre y de muertes que era con la única bandera que se vanagloriaban los anteriores. Y a mí eso me duele como salvadoreño. Ahora estamos levantando una bandera que dice la vida de los salvadoreños es lo que importa, y ese es el trabajo que quiero que los televidentes y la gente que tiene alguna duda que le ha sembrado ahí a algún periódico pagado por los mismos de siempre, pues que tenga claro de qué es el trabajo que nosotros hacemos. Muy bien, no tengo más tiempo, Carlos Germán. Gracias. Cuando querrás invitarme para lo otro, aquí estoy. Volvemos a hablar, y tenemos que hablar de pensiones. Ya tenemos a nuestra invitada también, que me imagino tiene algunas ideas de lo que debería hacer la bancada. Y ojalá esté el tema en la bancada. Y qué gusto de verte nuevamente, Moisés. Igualmente, y gracias por la apertura para hablar todos estos temas. Bueno, ahí estamos siempre. Te agradezco. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros. Estará aquí en el estudio la licenciada Ana Cecilia Suárez. Relajado, relajado, diputado, relajado. Solo para que no digan que pasó algo, se le cayó la taza de café. Gracias por haber estado con nosotros. Volvemos en aproximadamente 3 minutos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. La licenciada Ana Cecilia Suárez, miembro fundador del movimiento Pensión Digna y la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, nos visita esta mañana. ¿Cómo ha estado? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No hay nuevas noticias en el tema de pensiones. No tenemos nada en firme, no conocemos absolutamente nada del Ejecutivo, por lo tanto menos de la parte de la Asamblea Legislativa. Así es que estamos en espera, ¿verdad?, de que se cumpla con todo lo que el señor Bukele nos prometió, ¿verdad?, en campaña. Ha habido algunas, podríamos llamarlo presiones, algunas marchas, algunas manifestaciones, algunos momentos en los que se han puesto y el tema pareciese salir por instantes, pero como que se apaga o lo apagan. Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo me siento muy contenta de que el tema de pensiones está siempre en la mesa. Si hacemos un recordatorio, todas las personas que nos ayudan con la publicidad siempre están preguntando, ¿verdad?, qué son las pensiones. Y el de haber llevado el tema de las pensiones a donde hoy está se debe al trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil para que este tema se tenga siempre presente. Lamentablemente nosotros, la última marcha que tuvimos fue el 31 de enero del 2020. Lamentablemente la pandemia aún está con nosotros y se nos ha vuelto como complicado, ¿verdad?, poder volver a las calles como lo habíamos venido haciendo. Estamos claros de que la situación en el país está complicada, pues acabamos de estar escuchando al señor diputado, ¿verdad?, de que tienen muchos trabajos y aparentemente nos están dejando nuevamente a la rezaga, ¿verdad?, del tema. Yo solo quiero recordarles a todos los salvadoreños de que el señor presidente de la República, en su plan de gobierno que nos presentó, ¿verdad?, el famoso plan Cuscatlán, él dedicó una parte, ¿verdad?, de él a decir que íbamos a tener una reconformación de las pensiones. Perdón. Lamentablemente, y lo entiendo perfectamente, nosotros peleamos en las calles, luchamos en las calles con las bancadas anteriores, ¿verdad? El tema de pensiones no tiene tinte político o no debería de tenerlo, porque esto no es una gratuidad. Yo quiero aclararle al pueblo salvadoreño que las pensiones no las hacemos nosotros mismos, no nos debemos a un gobierno, a un grupo parlamentario. Las pensiones son nuestras. Nosotros aportamos a través de un sistema que hoy se llama de ahorro para pensiones, que es el SAP, ¿verdad?, a 2 AFPs. Antes de eso, allá por 1996 hacia atrás, pues lo hacían también nuestros empleadores junto con los empleados al INPEP o al Seguro Social. Esto no es una regalía. Yo sí quiero dejarlo claro porque las pensiones no son un regalo del gobierno, de ninguno. O sea, esto no es contra uno o contra otro. El gobierno no tiene nada que ver con las pensiones. Es un sistema al cual nosotros como trabajadores podemos optar junto con nuestro empleador para poder pasar una parte de nuestros salarios y una parte también la pone el empleador y entonces se conforma mi cuenta. Entonces, en ese sentido, quiero que quede claro porque parecería que estamos pidiendo migajas. Y esto no son migajas, es lo que nos merecemos porque hemos trabajado y hemos mantenido a El Salvador. Si bien es cierto, nuestro país ahorita no goza, ¿verdad?, de una gran credibilidad por parte de los medios internacionales o que la situación en el país ha venido como complicada por una guerra y luego que tenemos las pandillas y lo que tú querrás hablarnos sobre la política y sobre la situación económica de nuestro país. Pero El Salvador se ha mantenido con estos salvadoreños que hemos seguido trabajando pese a cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros somos salvadoreños honestos, pagamos nuestros impuestos, porque yo he de decirle que los que realmente pagamos los impuestos somos los empleados que estamos bajo planilla. El 37% de los ingresos que se generan para el presupuesto general de la nación los pagamos nosotros, los trabajadores, a través del impuesto sobre la renta. Entonces, no es un tema que necesitemos o que querramos, es un tema que por justicia y dignidad para aquellos que hemos mantenido este país de pie, aun cuando sean los mismos de siempre o no sean los mismos de siempre, no sé. Pero nosotros seguimos siendo salvadoreños trabajadores, que yo recuerde, nunca he trabajado en política, no me interesa, porque para mí lo más importante es ser una ciudadana honesta y creo que todos los salvadoreños lo somos en su gran mayoría.
Entonces, no hemos podido salir a la calle justo porque la pandemia está en medio. Sería irresponsable de la parte de la clase trabajadora salir a las calles. Yo quiero recordarles que la marcha que hicimos en enero del 2020, nosotros éramos más de 15,000 personas caminando. Entonces, creo que el gobierno tiene claro quiénes somos. No nos recibieron en aquel momento, ¿verdad? Porque estaba la Asamblea Legislativa anterior, que pese a que les hicimos mucha presión, bueno, parte de que no hayan estado ahorita en la Asamblea Legislativa se debe a que el pueblo les ha reclamado algo que merecemos y no se nos ha dado. Ahora, licenciada, hay temas que hay que abordar y que son no separados, sino que van paralelos y tienen influencia directa. El tema de la ley Bitcoin podría ser un punto también de partida. Algunos señalan que el fondo de pensiones estaría en la mira con esta ley en una forma relacionada directamente, pero todavía no mostrada. No lo veo así. ¿No? No. Primero porque nosotros el fondo de pensiones actualmente está invertido en su gran mayoría, ¿verdad?, en títulos valores, entre esos eurobonos que son de El Salvador, emitidos por nuestro gobierno, y lo que nos tiene el fondo tal vez por el lado del fideicomiso puede afectarse. Yo lo que les quiero nada más decir al señor presidente, escuché hace un rato de que va a haber una cadena hoy en la noche. Yo comprendo que tengamos ganas de que El Salvador tenga saltos impresionantes tecnológicos, que nosotros seamos un país que pasa del tercermundismo a un estado ya más mejor para la población. Pero sí creo que sería irresponsable de nuestra parte no considerar que nuestra gente no va a poder tener claro, ¿verdad?, cómo se va a manejar esta moneda. Yo sé que el señor presidente es muy hábil y va a poner muchas, formas para que nosotros aprendamos. Pero sin llegaran a pagar, porque eso es lo que algunos piensan, ¿verdad?, el Fondo de Obligaciones Previsionales, que es el FOP, que tiene cerca del 58% de un fondo que anda arriba de los 13,000 millones de dólares, los tenemos prestados al actual gobierno, bueno, a los gobiernos que han estado en turno, por supuesto. La única manera que si no los quieren pagar es con Bitcoin. Ese dinero va hacia nuestros pensionados. Y yo les quiero recordar que tenemos pensionados que gracias a Dios en nuestro país la esperanza de vida cada vez es mayor, que pasan de los 80 años, que probablemente no tengan teléfonos inteligentes, que les cuesta mucho hacer una llamada telefónica por WhatsApp. Entonces, yo quisiera aclarar esto porque nosotros los que estamos un poco más jóvenes y ni tan jóvenes tal vez, ¿verdad?, pero podríamos adaptarnos, pero nuestros adultos mayores lo veo como complicado, nuestras señoras del mercado, yo lo veo complicado, yo, Ana Cecilia Suárez, por supuesto, pero entiendo que podrían haber algunas cosas. Si llegaran a tocar el fondo de pensiones de nosotros, es un fondo bien grande, muy sólido, y yo no es que avale a las AFP, pero ha sido un manejo transparente. Nosotros no queremos seguir trabajando con las AFP, o sea, eso no lo es ahora ni de ayer que lo venimos diciendo. Y lo que le pedimos al señor presidente es, bueno, lo de la ley del Bitcoin está fuera de nuestro alcance, yo no tengo la capacidad para cambiar una decisión como esa, ni no es parte de mis funciones como persona salvadoreña que soy. Pero lo que les quiero decir es que nosotros lo que le exigimos al actual presidente, como a la Asamblea Legislativa, con toda su bancada CIAN, ¿verdad?, porque realmente hay que decir, son ellos los que tienen hoy por hoy, ¿verdad?, el manejo completo de la Asamblea, es que nosotros queremos nuestro nuevo sistema de pensiones. ¿Y qué pasa? Que no lo hacen. El sistema que actualmente tenemos no funciona, y no funciona desde hace un montón de tiempo, y del 2017 para acá es todo un enmarañamiento que la gente casi que se muere. Eso no es la primera vez que lo digo. ¿Qué pasa en el 2017? Hacen una ley que se la sacaron, me van a disculpar, pero las mismas AFP las crearon, o sea, esto era para beneficiar al gobierno de turno y para beneficiarse a las AFP porque no les bajaron mucho las comisiones. Las comisiones. Vale. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, queremos un sistema que no tenga las AFP. Queremos un sistema de pensiones que lo primero que haga es darnos mejores pensiones. Ya una vez contigo quedamos que una vez que pase la pandemia nos vamos a tomar un café para llorar juntos. Caramba, es que lo que te pagan de pensiones es
una verdadera bofetada a los trabajadores. Hay gente que tiene más de 40 años de trabajar y se van a ir con $305, que bueno, eso sí se lo tenemos que agradecer a los diputados anteriores en el sentido que subieron la pensión mínima, que era de $270, y se los agradecemos porque la gente se vio beneficiada con eso. Pues lo mismo queremos agradecerle ahora a la bancada Ciam, que nos cambien el sistema. Queremos un cambio de sistema, no queremos a las AFP adentro. No las queremos porque se han lucrado de nosotros. Ellas han compartido las pérdidas, pero se han quedado con nuestras ganancias. ¿Cómo es posible que la ley que existe, la ley SAP, a quien beneficies a las AFP? Caramba, y somos nosotros y los empleadores de nosotros que han aportado. No, o sea, yo lo siento como una bofetada. De la última vez que conversamos a esta, Ana Cecilia, me suena de que tu discurso ha cambiado un cuanto, bastante, sobre las AFPs. No, nosotros nunca hemos querido a las AFP. Y yo he sido bien clara. Te voy a contar pero permíteme, rapidito te voy a decir qué pasa. Nosotros venimos peleando por el tema de las pensiones con quien estuviera de turno. ¿Quiénes estaban antes? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa nos escuchó por años. Nos escuchó porque son al menos 2 años que íbamos y veníamos presentándoles nuestra propuesta, que era, vamos a decir, una mejora a la ley actual, porque sabíamos que la correlación que había en la Asamblea, pues no nos iban a dejar tan fácilmente votar a las AFP. Pero nosotros nos venimos peleando. De hecho, nosotros hemos pedido en nuestra propuesta, que por cierto, esperemos que la Asamblea Legislativa no haya sido de las que han mandado a guardar, ¿verdad? Porque nuestra propuesta es una propuesta técnica y muy profesional. Bueno, mandaron todas al archivo, así que... Pues eso es lo que no estamos seguros si mandaron a la nuestra también. Porque algunos, en el medio se escucha que algunas sí, otras no te puedo decir, yo no voy a la Asamblea Legislativa y no tengo claridad en eso. Pero nuestra propuesta técnica la manejamos con ¿quiénes? Con un grupo de políticos de la época. Ahora estamos hablando con un grupo de políticos diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ha cambiado todo, ¿verdad? Antes teníamos que estar hablando con gente que no tenía claro que lo que necesitábamos era una ley nueva. Una ley nueva. Ahora estamos pidiendo un cambio de sistema. Estamos en el momento, porque no siempre lo hemos pedido. Nosotros, como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, creímos que queríamos acercar los tiempos para que las personas tuvieran al menos un alivio financiero a través de sus pensiones. Pero nosotros, detrás de todo esto estaba el cambio hacia un nuevo sistema, que bueno, puede ser puesto como un instituto o una organización, un ente que maneje las pensiones, pero no una AFP. ¿Por qué te explico esto? Porque el sistema de pensiones calcula, pero hay alguien que lo administra. La administración de hoy por hoy de las AFP es pésima en el sentido que nos quitan demasiado para poder administrarnos, sabiendo que hay otras instancias u organizaciones o entes que pueden crearse para que manejen de manera más barata las pensiones. Y eso se traduzca en más dinero hacia los pensionados. Yo sé que parece distinto el tema, nos parece distinto porque estamos en dos tiempos políticos diferentes. La Asamblea Legislativa anterior hasta nos escuchó, hizo un panel y nos recibieron y llegaron las diferentes instancias que habían presentado propuestas y las discutimos. Nosotros queremos que lo mismo pase ahora, que nos permitan llegar nuevamente con nuestras propuestas, que vienen de la gente. Ok, me queda muy claro lo de las administradoras y me queda claro también de cómo debería ser. Y gracias porque creo que ese es un punto de honor para nosotros como mesa. Muy bien, ahora solo para refrescarle a los amigos televidentes, porque cualquiera pudiera decir, bueno, a mí me faltan 20 años, a otros le faltan 10, algunos estaremos ya más cerca de ese momento. El asunto es, pónganos en la forma más clara cuánto le corresponde a una persona que se vaya a jubilar en este momento. ¿Cómo se va una persona que se va a jubilar en este momento? ¿Y qué necesita cumplir para empezar? Primero, debemos de recordar que siempre existe, y este es el abanderamiento más difícil que nos toca siempre decir. En El Salvador habemos ciudadanos de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Los de primera clase son aquellos que se jubilaron allá después del 2001 y tienen unas pensiones espectaculares.
Luego nace un nuevo grupo que se llaman los famosos optados, que son personas que nacieron antes de abril de 1962. Yo siempre se los digo, recuérdenlo. Si usted nació el 1 de abril de 1962, es un optado. Pero si usted nació el 1 de mayo de 1962, se genera la tercera clase, que somos los obligados. Entonces, quiero que les quede claro eso porque lo mencionamos porque estamos divididos, no nos ven iguales, ¿verdad? Los que nacieron antes y los que nacieron después no tienen la misma fórmula de cálculo. Y ese es el pleito acérrimo que hemos tenido porque el sistema como tal nos deja excluidos a un grupo bastante grande y que hoy por hoy todavía somos las personas activas económicamente y que estamos generando todavía en nuestro país. Entonces, las personas que nacieron antes de abril de 1962 se van a ir con el 55% de un salario promedio que se calcula de los últimos 120 salarios, ¿sí? Una persona ha venido ganando 1,000 y por ahí le pagan 1,200, entonces viene la AFP, la AFP o el INPEP y calcula un promedio de esos 120 salarios y a eso le sacan el monto en porcentaje y usted se puede ir con un salario de $1,000, una persona que ha trabajado mínimo 25 años puede llegar y optar a $550 de pensión. Quiero decirles que esos son números exactos, ¿verdad? Sí. Por favor. Pero estamos hablando de alguien que ganó 1,000 y tiene promedio 1,000, se va a ir con 550 si es de los que nació antes de... Del 15 de abril de 1962. Muy bien, esos son los optados. Óigase optados porque ellos optaron, para que nos quede tal vez más clara la visión, optaron a quedarse en el sistema, porque ellos pudieron haberse quedado con el IS o con el INPEP. Sí, ellos optaron. Ok, después de esto Los bien, que nacimos después somos los obligados. nos obligaron, por eso no nos llamamos obligados. La ley tampoco que tú la vas a leer y va a decir los nombres, pero así nos conocemos. Pues estos que estamos ahorita, que en esa edad, y que tenemos que cumplir las mujeres 55 años para podernos pensionar y los hombres 60, que eso, dicho sea de paso, genera que las mujeres tengamos menos pensión que los hombres, ¿sí? Porque, bueno, trabajamos menos porque las mujeres nos vamos 5 años antes, eso es claro, ¿verdad? No necesitamos mucha explicación. Ahora, ¿qué pasa como nosotros, que las que están pensionándose ahorita todavía solo son mujeres? Mujeres porque son las que nacieron después del 16 de abril de 1962, claro. Ahorita en el 17 empezamos a cumplir 55 años. Entonces, hasta en el 2010, en el 2022, entran los primeros, 22 y 23, entran los primeros obligados hombres. Exacto. Ahí los quiero ver llorando a todos los hombres porque no nos han hecho caso a nosotros dentro de la mesa. El punto es lo siguiente, de que nosotros, los obligados hombres o mujeres, nos vamos a ir. Si hemos tenido un salario promedio de $1,000, pues eso no importa. Lo que importa es lo que tenga en su cuenta individual para pensiones, que se calcula la pensión dividiendo lo que usted tiene allí entre 250 y le va a salir una pensión que da risa y le dan ganas de llorar y tirarse al suelo. ¿Entre 150? 250 cuotas que corresponden a 20 años de pensión, o sea que nos calculan sobre 20 años de pensión. 240 entonces. Sí, pero nos dan, espérate, nos dan todavía, nos dan media pensión en diciembre, hay que decirlo. Entonces son las otras 10, por eso son 250. Ok, solo déjame entender algo. El número que cualquiera puede ver en su estado de cuenta en la AFP es lo que lleva acumulado. Ahí hay que terminar de agregar lo que supuestamente se cotizó a... Se llama certificado de traspaso, que te lo da el IS, o el INPEP y te lo coloca la AFP y te lo suma a ese valor de Eso es cuando ya te vas a jubilar. Ya te vas a jubilar, pero ese valor nadie lo conoce hasta que te vas a jubilar. Esa Ajá. fue la trampa que nos pusieron en arena cuando metieron la ley en 1998. O sea, pero tú puedes tener un número que ves y es el que ves en tu estado de cuenta de la AFP. Sí. Cuando te vayas a jubilar, ese número va a subir algo. Viene subiendo, fíjate que yo le voy a decir una cosa, quiero agradecer a la Corte Suprema de Justicia que estaba en el 2017, porque gracias a ellos la Asamblea Legislativa se vio en la obligación de pedirle que nos subieran los intereses. Yo quiero aclararle, ¿verdad? Porque
póngale que nosotros ponemos $50 entre mi empleador y yo y se va a la AFP. Ese valor no es que se quede inerte, ese valor empieza a ganar intereses. Esa es la base de un sistema que se llama de capitalización. Eso es lo que vivimos ahorita, de capitalización, porque yo tengo mi propio capital. Y lo que hace la administradora, ¿verdad?, que aquí se llaman crecer o confía, es que agarran tu dinero y lo colocan ya sea en depósitos, en bonos, en inversiones a largo plazo, para que genere intereses. Por eso que en el estado de cuentas no solamente vamos a ver lo que aporta mi empleador y lo que aporto yo, sino que también cada cierto tiempo nos ponen el valor de lo que hemos ganado en intereses. Eso se queda contigo y tu fondo empieza a funcionar. Estos sistemas funcionan sí, solo si nosotros tengamos como trabajadores un buen interés, tasa de interés. Pero yo les quiero recordar que en el tiempo del señor Saca, que ojalá siga de donde tiene que estar, ¿verdad?, nos pagaron hasta el 1%. Es que es lamentable. De veras que cuando hablamos de esto nos han timado a los trabajadores, nos han timado. Y esa es la pelea precisamente. Entonces, solo para ir, tengo que ir a la última pausa comercial, licenciada, para las mujeres que en este momento se están jubilando y para los hombres que se comenzarán a jubilar a partir del 22, que son los obligados, ya no es que el sueldo promedio de los últimos 10 años lo divides entre un porcentaje, sino que es lo que tienes entre 250. Y por eso es que nosotros pedimos que, así como tal tú lo dices, vamos a volver a lo de los $1,000, ¿verdad? 550 es un optado y creemos, porque hemos visto hasta un 28, 29%, que las personas que están obligadas se van a ir, si bien les va, con unos $350. 350. Sí, eso es lo que hemos estado viendo, 350, $400. Estamos hablando de un 35%. Eso fue lo que nos vendieron, pero no hemos visto a nadie con el 35%. Lo que pasa es que no hay un DAT, las pensiones deberían de calcularse a mi gusto, ¿verdad? Yo no soy actuaria ni mucho menos, pero deberíamos de saber que nos vamos a jubilar con un porcentaje del salario que ya percibo, así lo dice la OIT, que es el máximo de los que regulan a los trabajadores. Entonces, nuestros gobiernos hasta en el 2017 los optados se iban hasta con el 70 y 80%. Entonces, sí. Y este es un sistema que debería de estarnos también nosotros dándonos más pensiones, porque te imaginas que tenemos 13,000 millones, la cifra un poco así, yo cuando me la imagino, 13,000 millones de dólares y no lo repartís. O sea, le estás dando migajas a la gente. Nuestra gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué las personas no dejan de trabajar? Porque no les alcanza la pensión. Es que sería imposible que vivieran solo de la pensión. Y hay un montón de cosas que tendríamos que analizar, que yo lamentablemente pienso que este es un tema para debatir por días y años, ¿verdad? Hay tanto dolor en nuestra población y más en las mujeres que por lo general somos solas, ¿verdad? Muy bien, voy a la pausa comercial, regreso en aproximadamente 2 minutos, un par de preguntas de los amigos televidentes que tenemos en línea. Ya regresamos. Parte final de nuestro programa con la licenciada Ana Cecilia Suárez, miembro fundador del movimiento Pensión Digna y Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Hay algunas interrogantes de los amigos televidentes, te las voy a leer, Ana Cecilia, tal cual y como han llegado a nuestra cuenta de Twitter. Para el caso, Guanaco nos dice, ustedes solo proponen reformas. Si se nacionalizan las pensiones, el fondo sería moneda de cambio para préstamos y el Estado se ahorraría miles de dólares en intereses a los dueños de los fondos, entre comillas, nosotros. ¿Por qué ambivalentes? ¿Por qué son ambivalentes? No lo comprendo la pregunta. Es por el tema de la... Le voy a decir una cosa, muy feo lo que le voy a decir tal vez, pero el fondo ya lo maneja el gobierno desde que montaron el fideicomiso de obligaciones previsionales. El señor Saca lo abrió y es ahora que más del 58%, ¿verdad? Si no sumamos los eurobonos, que con los eurobonos que también son emitidos por el país, nosotros hemos prestado ya más del 70%, no haya ninguna ambivalencia. Una cosa es quien lo administra y otra cosa es el sistema como tal. Si nosotros generamos un fondo de reparto, que es como lo teníamos antes, con el Seguro Social y con el INPEP, la administración puede ser privada,
Si es que son dos cosas diferentes. O puedo seguir teniendo un sistema de capitalización, ¿verdad? Y el administrador ser el gobierno. O sea, yo creo que a veces nos volvemos muy eufóricos con esto de que nos van a tomar el dinero y lo vamos a perder. Señores, el dinero ya está en las manos de quien los podría haber hecho perderse. Ya lo tiene el gobierno. Que nos han venido pagando, sí. Que en el tiempo del señor Saca nos pagaban el 1%, sí. Pero el fondo como tal es un fondo que ya está prestado. ¿Y a quién? Nuestro mayor acreedor, en este caso, es el Estado. El Estado. Si ya tienen más del 70%. Entonces, yo creo que esas son, que muy bien que lo pregunten y lo sepamos, pero no nos volvamos pensando de que nosotros como mesa de trabajo o como pensión digna somos ambivalentes. No, señores. Estamos claros y porque conocemos el tema y técnicamente nos han preparado para esto, es que podemos hablar con esta seriedad que lo hacemos. Nosotros no somos de ningún lado político, eso sí se lo vuelvo a decir. Moisés, por favor aclaren, dice, para la gente que entienda lo que vamos a tener con una cuenta de $20,000, entonces estaría recibiendo $80. Sí, lo que pasa es que esta persona... Ahí hay un mínimo, ¿verdad? Hay unas... Y qué bueno que me lo repiten, me lo comentan, perdón, porque se me pasó. Una persona que aun cuando le salga en su cálculo menos de 304.17, va a recibir 304.17, que es hoy por hoy el mismo valor de la pensión con el mismo valor del salario mínimo. Esas pensiones sí se vuelven del 67% más o menos. Creo que me quiero explicar. Yo tengo $20,000 en mi cuenta, me salen, dice nuestro oyente, televidente, con $80, yo lo hago subir, yo no, ¿verdad? El sistema, la ley que tenemos ahorita lo hace subir a 305. Estas personas probablemente su salario ande entre 350 y $450, me lo estoy imaginando nada más. Entonces esa pensión se vuelve más o menos del 68%, la pensión con relación al salario que estaba recibiendo en ese momento. Ok, sí, pero para la persona que gane 1,000 no va a recibir Imagínate ese 67. que puede, exacto. Entonces, ¿qué te pasa? El que va a ganar, que se gana 80 por lo que tiene, contra la pensión mínima que son 305, ¿verdad? La va a recibir 305 y el otro va a recibir 350 y 400 y ha ganado 1,000. Sí. Ese es el bache que tiene ahorita el sistema. Pero también tenemos que garantizar que el sistema como tal provea pensiones que les haga vivir a las personas. Si en El Salvador el salario mínimo es 305, sabemos de antemano que no alcanza, ¿verdad? De hecho, el salario mínimo está mal calculado en ese sentido, porque El Salvador es un país muy caro, de consumo caro, ¿verdad? Ok, ¿Qué miras tú? ¿Hay una esperanza real de que el tema sea abordado a fondo y en una forma integral por las nuevas autoridades de la Asamblea y la misma Presidencia de la República? Yo por lado de la Asamblea no lo veo más que, yo voy a decir lo que he escuchado, y lo he escuchado de boca del presidente de la Asamblea, es que el tema lo están trabajando y que lo están consensuando. En ese sentido, si lo están trabajando, se los agradecemos muchísimo, pero que lo estén consensuando, no han llamado a nadie de la clase trabajadora que está sindicalizada. ¿Con quién estarán consensuando? Entonces, eso es lo único que nosotros sabemos por el lado de la Asamblea. Y con el presidente de la República, del lado del Ejecutivo, el compromiso es total. Él se ha parado muchas veces diciendo que el tema de pensiones va a ser arreglado. Entonces, por eso es que ahora, si el sistema de pensiones va a ser manejado, es el momento claro para que manejemos un nuevo sistema. Ya este colapsó. Los sistemas de pensiones más o menos aguantan entre 20 y 30 años, porque hay que estarlos actualizando, porque hay que estar mejorándolos, ¿verdad? Lo que sí es posible es que, me van a perdonar, pero podría ser de que incrementen la edad, ¿verdad? Que eso ha sido un pleito total en el país, ¿verdad? Que no quieren que a las mujeres se nos suban y a los hombres tampoco, pero que puede pasar, puede pasar. Lo que nosotros exigimos como mesa de trabajo es que nos mejoren la suficiencia de las pensiones, ese es nuestro mismo objetivo de siempre. Que repartan el fondo de manera adecuada, porque entonces podríamos con nuestro fondo tener mejores pensiones y que se calculen de manera iguales tanto la de los obligados como la de los optados para generar equidad. El país necesita ser equitativo y que nos den una pensión que ronde
Si la OIT habla del 40% como una pensión mínima, nosotros queremos del 55% para arriba. ¿Por qué no? Si ya lo estaban dando antes. Muy bien. Y solo termino, y nuestro estudio actuarial, que fue el que lo tiene la Asamblea, si es que no lo ha mandado a archivar, lo respalda que podemos pagar mejores pensiones con el fondo que tenemos, con un nuevo sistema. Con un nuevo sistema. El sistema, no la ley. No Solo queremos para concluir, parchar ley. Solo para concluir, con esa reforma que ustedes, con esa petición y reforma que ustedes han presentado, ¿se podría llegar a qué niveles? Nosotros esperamos que andemos entre el 55 y el 70%. Es real. Por supuesto, no te estoy diciendo que un actuario, ¿y cómo no será de real? Que la misma Universidad Francisco Gavidia presentó los mismos flujos. Claro que es real. Ok. Es bueno. nada más que lo quieran hacer. Así que y existe hacemos voluntad. un pedido como clase trabajadora, tanto al órgano ejecutivo como al legislativo, que tomen en cuenta, por favor, a los trabajadores. Este es un tema que requiere ser conversado, consensuado, para que podamos tener un verdadero sistema que apoye a los salvadoreños, no lo que nos están haciendo ahorita, que nos están mandando a nuestras casas siendo más pobres de lo que ya somos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se te agradece infinitamente. Claro, vamos a estar que sí. pendientes. Y a usted Muchas también, gracias. amigo televidente, gracias, buenos días. Vamos hasta aquí. Le esperamos mañana a la misma hora, si Dios nos lo permite. Muy buenos días.